Así es Iberoamérica, región de contrastes, donde cohabitan opulencia y pobreza extrema, grandes centros financieros y graves carencias sociales, urbes industrializadas y zonas rurales en abandono. Una zona separada por un océano, pero unida por lazos históricos, culturales, lingüísticos y por un mecanismo de integración. La Cumbre Iberoamericana. Son naciones en las que se habla la lengua española y la portuguesa. Son 22 países de América Latina y la península ibérica, que trabajan en forma coordinada desde hace 23 años. En esta plataforma regional de cooperación en busca de un futuro de bienestar compartido para sus habitantes. Desde entonces, sus jefes de Estado y de Gobierno se han reunido en 23 ocasiones y están en la víspera de acudir a una nueva cita. La Cumbre Iberoamericana nació en 1991 en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Después de casi 3 décadas, este 2014 regresará a México. Veracruz será la sede de este encuentro, que tomará la educación y la cultura como ejes centrales para combatir la desigualdad entre sus más de 580 millones de habitantes. Su lema: innovación social para la inclusión y la igualdad. A través del diálogo permanente, la Cumbre Iberoamericana se ha consolidado en el concierto internacional. Uno de los foros más importantes previo a la Cumbre Iberoamericana es el Encuentro Cívico Iberoamericano, en el que dialoga la sociedad civil. Desde hace 10 años, representantes de organizaciones no gubernamentales analizan los problemas que aquejan a la región y exponen propuestas para solucionarlos. Sus planteamientos son llevados hasta los jefes de Estado y de Gobierno reunidos en este mecanismo de integración. México fue anfitrión de este foro de la sociedad civil en este 2014. Por primera vez, desde su creación, estuvieron presentes observadores gubernamentales. El encuentro cívico y la cumbre tienen lugar durante la renovación de la Conferencia Iberoamericana, de la que la secretaria general, Rebecca Greenspan, es pieza clave. Conversamos con la maestra Rebecca Greenspan, secretaria general iberoamericana, pues acerca de este interesante encuentro cívico iberoamericano que se desarrolló aquí en la Secretaría de Relaciones Exteriores los días 6 y 7 de octubre. Rebeca, muchas gracias por esta conversación. Muchísimas gracias por invitarme y feliz de estar de nuevo con usted aquí en Canal 11. Está terminando este encuentro que yo creo que marca un hito, digamos, dentro de la Cumbre Iberoamericana, este 10º encuentro cívico iberoamericano. Uno cuando piensa en la Cumbre Iberoamericana siempre piensa en los mandatarios que se reúnen, etcétera, pero este encuentro tiene una importancia grande. En primer lugar, porque este 10º encuentro cívico se realiza en un marco distinto de los que se han realizado hasta ahora. Estamos en el 10º, o sea que ha habido una tradición de reunirnos con la sociedad civil dentro de la Conferencia Iberoamericana, pero tal vez lo que tiene este de especial es que está enmarcado dentro de la renovación de la Conferencia Iberoamericana y por ello está enfocado a que sea una contribución a los temas que van a tratar los presidentes en la cumbre que se realizará el 8 y 9 de diciembre en Veracruz. Entonces, el tema es educación, cultura e innovación. Y hay una mezcla en este encuentro cívico distinta a las veces anteriores. Por un lado, están las organizaciones sombrilla, las organizaciones coordinadoras de la sociedad civil de muchos de los países de la región. Por otro lado, están las asociaciones de la sociedad civil que trabajan en los temas de educación, cultura e innovación, que son de una característica distinta a las otras. Y al mismo tiempo hay observadores de los gobiernos, porque uno de los resultados de este encuentro cívico es que se va a formar la Red Iberoamericana de Organismos de Relación entre los Gobiernos y la Sociedad Civil.
Eso es muy interesante. Yo creo que esa es una de las características nuevas de este encuentro. Porque, ¿qué es lo que busca la sociedad civil al tener una voz, al tener una presencia, vamos a decir, a partir de estas voces en la Cumbre Iberoamericana? Es mejorar la política y las políticas públicas. Y la sociedad civil tiene mucho que dar, precisamente en el tema de innovación social. Sí, la innovación social para mejorar las políticas públicas tiene que surgir de la sociedad. Y para que su voz sea escuchada, los asistentes al encuentro cívico iberoamericano se plantearon, como uno de sus principales objetivos, reforzar el poder de las organizaciones civiles en la Cumbre Iberoamericana para hacer llegar las demandas surgidas desde la propia ciudadanía. El gran mensaje que nosotros le traemos a la sociedad civil en este encuentro es: son ustedes los gestores más importantes de la innovación en la región. No es que no haya innovación en el gobierno, pero definitivamente es mínima, sí. Y por otro lado, son ustedes los que al trabajar directamente con las bases están teniendo la capacidad de identificar lo que las comunidades necesitan, de convertir a las comunidades en unos socios y coactores de la acción y no simplemente en unos beneficiarios pasivos. Queremos levantar el dedo y que los gobiernos reconozcan esta enorme importancia de la sociedad civil en la innovación, pero no solamente para felicitarlos y reconocerlos, sino para que usen de ahí estos modelos innovadores y los trasladen a los programas y proyectos y políticas del nivel gubernamental a todos los niveles. La sociedad civil genera una inmensidad de actuaciones de muy diverso ámbito que no acaban de tener su proyección o su merecido espacio en los informativos. Demuestra muchas cosas, que proliferan las iniciativas de grupos ciudadanos respecto a cualquier problema o causa. La sociedad civil atiende problemáticas que surgen de muy diversos ámbitos, medio ambiente, discapacidad, género, mayores, cultura, educación, y demuestra a la vez la mayoría de la sociedad civil que es capaz de generar, de autoinnovarse constantemente y poner en marcha iniciativas que tienen que ver a veces con mayores y medio ambiente, o infancia y discapacidad, género, cooperación y derechos humanos, infancia, comercio justo y discapacidad. Es como que las iniciativas ciudadanas poco a poco le van tomando el pulso a los verdaderos problemas. De alguna manera es un encuentro de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. Es decir, la sociedad civil hace cosas, crea formas de relación, crea estructuras muchas veces, pero si esas estructuras no se convierten en políticas públicas, quedan ahí aisladas como pequeñas innovaciones que hace la sociedad. Eso es exactamente. Usted sabe que a mí a veces me duele el corazón cuando yo veo planes piloto, ¿no? De cosas tan innovadoras y que parecieran tan prometedoras para solucionar problemas graves que tiene la sociedad, que se quedan ahí, porque no existe la sistematización, la llegada, los mecanismos, los espacios para poder llevarlos al conocimiento del gobierno y poder tratarlos de manera seria. Uno sabe que no es fácil hacer eso, porque tampoco es lo mismo influir positivamente en la vida de 100 familias que hacerlo en la de 1 millón, ¿verdad? Sí. Eso requiere mucho esfuerzo, mucha sistematización, mucha destilación del conocimiento, de las circunstancias en las cuales uno puede replicar las experiencias. Hay una palabra que mencionaba usted, que es escalar una serie de experiencias de la sociedad civil, y esto tiene que ver con este asunto de hacerlo no para 100 personas, sino para 1 millón. Y entonces se necesitan otro tipo de estructuras. Eso es lo que no puede hacer la sociedad civil sola y donde requiere de la participación de los gobiernos para convertir experiencias exitosas en innovaciones sociales.
Totalmente, eso es así. Y me parece que la complementariedad entre ellas es obvia, pero muchas veces no encontramos las maneras, los sistemas, los procesos, como dije antes, los espacios de diálogo para poder hacer eso. También es cierto, de alguna manera, en la sociedad que vivimos hoy en día, con los medios de comunicación, con las redes sociales, hay una demanda por participación de la sociedad a la que no podemos estar sordos, hay que responder a ello y hay que participar de ello. Ahora, no tenemos las soluciones fáciles, porque estos son fenómenos muy nuevos para la política, ¿cierto? Sí. Y por tanto la política no ha logrado, yo creo, todavía internalizar este fenómeno para volverlo en un fenómeno positivo y constructivo para la sociedad, en una forma de aprender de lo que están pensando los ciudadanos. Así que yo creo que este es un camino que vamos a tener que recorrer juntos y aprender conjuntamente, ¿no? El apoyo de los gobiernos es crucial para que las propuestas de la sociedad civil sean aprovechadas para solucionar problemas graves que la aquejan. ¿Cuál sería una estrategia para precisamente hacer más eficiente este contacto entre las inquietudes que tiene la sociedad y también el poder que tiene el gobierno para dar solución a este tipo de cuestiones? La primera estrategia sería que las organizaciones, redes, plataformas se organicen. Es muy interesante que hoy haya una disponibilidad, no solo de nosotros los gobiernos, sino también desde las organizaciones, de crear un ámbito específicamente donde organizaciones y gobiernos puedan mantener un diálogo. Y esto es importante porque indiscutiblemente la integración no la hacen los gobiernos. La integración solo se consigue a través de los gobiernos, una decisión política de los gobiernos, pero fundamentalmente la participación de los pueblos. ¿El principal reto de este encuentro cuál es? Lograr tener una declaratoria que podamos dar para la cumbre iberoamericana que va a ocurrir en Veracruz y en donde podamos llevar ejemplos prácticos y hacer una hoja de ruta en donde podamos explicar y platicar acerca de no solamente lo que está pasando en las organizaciones ahora, sino cómo podemos escalar estas innovaciones y cómo podemos seguir en el tiempo para poder aplicarlas a niveles nacionales. Y lo que queremos hacer en este encuentro es aprender de las personas que han tenido éxito en este tipo de innovaciones sociales desde grupos de la sociedad civil para que ello pueda eventualmente convertirse en política pública en los diferentes países de esta región. Es un reto de los países iberoamericanos impulsar políticas públicas que combatan realmente la desigualdad social, sobre todo en América Latina, la más desigual de la región. Y no solo eso, la más desigual en todo el planeta. Yo no puedo pensar en un tema que sea más importante para estos dos objetivos, para el crecimiento de la región y para un crecimiento con equidad, o sea, para el combate de las desigualdades. Ese es un gran tema para América Latina y en general para Iberoamérica, ¿no? América Latina es la región más desigual del mundo y bueno, pues evidentemente tenemos que trabajar en ello. Sí, es que Iberoamérica ha reducido la desigualdad, pero seguimos siendo los más desiguales. O sea que el camino apenas empieza y por tanto yo soy una convencida que la cultura y la educación pueden reproducir las desigualdades o combatirlas. ¿Cómo hacer que las combatan, que nos ayuden efectivamente a reducir la desigualdad y las discriminaciones de género, de raza, de etnia? De eso esa es una agenda cultural fundamental, ¿cierto? Igual en la educación. Y por eso nosotros hemos situado también nuestro énfasis no solo en el acceso, sino en la calidad. La calidad de la educación hacia futuro va a ser o la reproductora de las desigualdades que tenemos hoy en día, o el instrumento para combatirlas mucho más efectivamente. Ante este desafío, es imprescindible que los gobiernos de Iberoamérica
Escuchen las propuestas de la sociedad y las transformen en políticas públicas, en proyectos innovadores que contribuyan a cerrar las brechas económicas y a detonar el crecimiento de la región. Pensamos que América Latina sigue siendo el continente más desigual del mundo. El tema que nos distancia, que genera conflicto, que impide sociedades más cohesionadas, es el de la desigualdad. Y es la desigualdad en la riqueza, la desigualdad en el poder, la desigualdad en el conocimiento, la desigualdad en las oportunidades. O sea, son muchos tipos de desigualdades. La desigualdad de género, por ejemplo. Entonces, hay que atacar el tema de desigualdad y eso implica trabajar en la parte de base y en la punta también. Durante este foro pues han escuchado ideas de diferentes sectores, ¿no? De la sociedad civil, también de la academia, los gobiernos que vienen algunos en calidad de observadores, sí, de este fructífero diálogo, ¿no? ¿Cuáles han sido las principales inquietudes y también pues algunos de los principales puntos en común? Hay algunos puntos en común que tienen que ver primero con la fuente permanente de innovación que surge desde la sociedad civil, desde las organizaciones que estamos trabajando en los barrios, con las situaciones de pobreza, de violencia, de género. Y me parece que esa innovación tiene que ver con mostrar de alguna manera la desigualdad que se da en nuestra región, que ha habido, por supuesto, crecimiento en muchos sentidos, crecimiento económico y demás, pero que todavía hace falta caminar mucho, digamos, para que haya menos desigualdad. La segunda cuestión me parece que está vinculada a esta relación, sociedad civil-Estado, digamos, sociedad civil-Estado, academia, empresa, digamos, ¿no? Que son, todos configuramos, somos parte con roles diferentes de una sociedad en la que creo que la meta más fuerte y más necesaria es consolidarla en un sentido de desarrollo que no sea solamente y meramente desarrollo económico o de capital, sino que sea un desarrollo humano, que sea un desarrollo inclusivo, que sea un desarrollo que trabaje en términos de disminuir las brechas existentes de las desigualdades en nuestra región. Hay una reducción de la desigualdad en América Latina, hay una tendencia de reducción y hay una tendencia también de expandir los servicios, ¿no? Públicos, los bienes públicos, el acceso a la educación, ¿no? El acceso a la salud, etc. Entonces hay una tendencia así. Creo que más allá de la expansión en números, que es fundamental para disminuir la desigualdad, está el problema de la calidad. Hoy día, además de democracia, necesitamos servicios, ¿no? Y la gente quiere educarse, quiere la salud, quiere seguridad en su vida, ¿no? Entonces, creo que el gran reto para la sociedad latinoamericana hoy día, además de la democracia, que es fundamental, buenos servicios para toda la gente. Entonces, escala, ¿no? Y con calidad. Educación y cultura son factores que pueden ayudar a combatir la desigualdad, ofrecer más oportunidades y un desarrollo equitativo para los pueblos iberoamericanos. Uno piensa en estos dos temas, educación y cultura, y bueno, ¿por qué educación y cultura? Yo tengo como dos respuestas a eso. Una es nuestro convencimiento de la importancia que los temas del conocimiento y los temas de la cultura tienen para poder seguir construyendo una Iberoamérica que crezca con equidad. Yo soy una convencida de que estos son temas fundamentales para el futuro, no son temas marginales. La cultura es un tema que muchas veces se ve como un tema marginal de las prioridades de la política, tanto económica como social. Yo creo que eso es un error. Los iberoamericanos son convencidos de la importancia y de la columna vertebral que la cultura representa para nuestras sociedades. Estamos diciendo que la educación es un arma, es un factor
para la igualdad. Y estamos diciendo también que la cultura es un arma para la comprensión de los pueblos, para el desarrollo y para la relación de los pueblos. Digo, tenemos que construir una cultura en la pluralidad de los pueblos iberoamericanos. La Iberoamérica del futuro solo podrá competir, solo podrá ser una Iberoamérica próspera y buena para todos los ciudadanos si logramos efectivamente incorporar mucho más valor, mucho más ciencia y tecnología, mucho más conocimiento en todo lo que hacemos. Estos son países que necesitan poder responder a las aspiraciones de un progreso, de una clase media que se ha visto fortalecida durante estos años y que solo va a poder encontrar las oportunidades que puedan responder a sus capacidades, a las capacidades que hemos creado todo este tiempo, si acaso logramos efectivamente tener una matriz productiva que valore el talento, el conocimiento, el emprendedurismo, la ciencia, la tecnología. ¿Cuáles serían las propuestas al respecto para impulsar estos temas tan importantes como la educación y la cultura? Bueno, en América Latina y en Iberoamérica hay una explosión de innovación en educación y en cultura. Aquí venimos a construir sobre todo propuestas relacionadas con marcos legales, con la institucionalidad en cultura y en educación, con los presupuestos que todos sabemos que son mínimos para cultura y educación. Venimos a exponer la necesidad de unificar criterios en el continente con respecto a la institucionalidad, a las políticas públicas, a los presupuestos, que desde todos los países hay un grito grande de sociedad civil que son presupuestos insuficientes y cierta desvalorización del arte y la cultura. Las inversiones del presupuesto anual para la cultura en nuestros países no llegan ni siquiera al 1%. Hay un mandato de la UNESCO desde hace muchos años que les sugiere a los gobiernos invertir entre el 1 y el 5% del presupuesto anual y no han dado esos pasos. Nosotros estamos esperando, ansiosos, que rectifiquen. En este momento es crucial para nuestras sociedades salir del dolor a través de la inversión en la cultura, a través de la inversión en la educación, a través de la convivencia. El tema educación, cultura e innovación, yo diría que es el tema de Iberoamérica. Ese es el valor diferencial, digamos, ¿no?, que nos junta como región a diferencia del UNASUR, del Mercosur, de la CELAC y de todos los intentos de regionalización. Creo que tiene que ver con una cultura compartida, con valores compartidos, con temas de educación, digamos, que hemos atravesado el Atlántico, digamos, ¿no?, pero que están en nuestro ser y en nuestro acervo, ¿no? Así que bueno, y creo que los temas centrales tienen que ver con cómo lograr que los estados puedan ir tomando estas iniciativas y estas innovaciones de la sociedad civil para que contribuyan en el desarrollo de las políticas públicas vinculadas a estos temas que estamos hablando, ¿no? Desde la práctica de la sociedad civil ya hay miles, diríamos, ¿no? Acá la CEPAL nos compartió una investigación que hicieron y literalmente son miles de experiencias de innovación en educación y cultura, que el gran reto es cómo pueden ser recuperadas, cómo pueden ser escalables, aquí estamos diciendo, para que se conviertan en políticas públicas que enfrenten las enormes brechas que todavía tiene nuestro continente, ¿no? ¿Cómo es necesario fortalecer las capacidades ciudadanas a partir de la educación, del trabajo cultural y de las capacidades interculturales para relacionarnos, para que se pueda hacer el ejercicio de derechos y la búsqueda incluso de nuevas estrategias del combate a la pobreza, que no pueden ir aisladas, sino que tienen que estar muy implicadas en estos componentes de educación y cultura. Este 8 y 9 de diciembre, Veracruz albergará la 24ª Cumbre Iberoamericana, que reunirá a los 22 jefes de Estado y de Gobierno de la región. Hasta ellos,
el Encuentro Cívico Iberoamericano llevará sus demandas y propuestas de la sociedad civil, que clama por una región menos desigual. Iberoamérica en el siglo XXI. Educación, innovación y cultura.